¿qué tal? Bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 119 y en esta ocasión hablaremos de El Marciano, de Andy Weir. Acompáñame y conozcamos juntos de qué trata este libro y qué tiene de bueno y de malo. Una vez más, en A la Aventura hablaremos de un libro que trata acerca de todo lo que es posible que logremos los seres humanos si ponemos nuestro empeño en ello. En este caso, la exploración de nuestro sistema solar. El Marciano, del autor norteamericano Andy Weir y publicado originalmente en 2011 de manera independiente, después fue publicado en el año 2014 de manera convencional, es decir, a través de una editorial establecida. Esto de autopublicar de forma independiente un libro se ha convertido en una alternativa viable para que los escritores distribuyan su trabajo. En un episodio anterior del podcast hablamos de 50 sombras de Grey, de E.L. James, otro libro que primero fue autopublicado y luego fue distribuido por una editorial, y después terminó siendo adaptado al cine. Algo similar le ocurrió a este libro, a El Marciano. Por increíble que suene, El Marciano fue rechazado por distintas editoriales tantas veces que el autor prefirió autopublicarlo, por capítulos, en su página web personal. Después, lo publicó en Amazon, ya completo, y lo puso a la venta. Y las ventas de este libro fueron tan altas que atrajeron la atención de una editorial establecida. Y desde luego, ahora este libro es probablemente mejor conocido por su adaptación al cine del 2015, protagonizada por Matt Damon, quien al parecer es el actor ideal para personajes a los cuales hay que ir a rescatar, sea de la Segunda Guerra Mundial o de Marte. Esta adaptación también fue muy exitosa, así que esto ilustra que autopublicar es viable y que para muchos escritores, ser rechazados por las editoriales no quiere decir que sus libros sean malos, simplemente las personas que los leen no creen que sea el libro apropiado para cierta editorial. Así funciona el mundo actual de los escritores, los libros y la publicación. Pero creo que más bien lo que tú quieres saber es de qué trata este libro, así que mejor pasemos a hablar de ello. El protagonista de nuestra historia es Mark Watney, quien tiene el mejor trabajo del mundo. Es un astronauta en Marte, porque ¿a quién no le gustaría ser un astronauta explorando Marte? Eso sí que es un trabajo maravilloso, excepto cuando las cosas salen mal, que es, por supuesto, lo que ocurre. A través de las entradas en su bitácora personal, Mark Watney nos cuenta qué tan mal se ha puesto la situación en Marte. En pocas palabras, muy mal. Mark Watney es un botánico e ingeniero mecánico, uno de 6 astronautas que forman parte de la misión Ares 3. Esto ocurre en el futuro cercano. En esta época, la exploración espacial ha tenido un repunte. Parte de ello ha sido las misiones Ares a cargo de la NASA, es decir, la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos. Cuando piensas en viajes al espacio, seguramente piensas en la NASA. El proyecto Ares tiene como propósito hacer llegar a seres humanos a Marte y después traerlos de vuelta a la Tierra, porque Marte es probablemente nuestro planeta favorito del sistema solar, después de la Tierra. Tan solo en A la Aventura hemos hablado de, por lo menos, un par de libros que tienen a Marte como elemento central. La Guerra de los Mundos de H.G. Wells y Una princesa de Marte de Edgar Rice Burroughs son dos que recuerdo. De verdad que nuestro vecino planeta rojo tiene un encanto especial. Pues bien, las misiones Ares 1 y Ares 2 habían tenido éxito en mandar personas a este planeta y traerlas de vuelta, sanas y salvas, a la Tierra. Con Ares 3 se buscaba seguir con esta buena racha. El objetivo era que la tripulación permaneciera en Marte al menos un mes. Para este fin, se habían mandado a Marte suministros e infraestructura en misiones no tripuladas. Así, cuando llegaran los tripulantes de Ares 3 a este lugar, todo estaría listo para armar su base de operaciones y realizar distintas tareas científicas. Esto es una tarea compleja. Toma cerca de 3 años preparar todo lo que se necesita para que una misión Ares tenga éxito. Y esta tuvo éxito. Cuando la misión Ares 3 llega a Marte,
Solamente tuvo que buscar los paquetes, por así decirlo, que habían sido enviados antes que ellos, y todo marchó en orden. La tripulación de esta misión descendió del Hermes, que es una nave espacial en la cual hicieron el largo viaje a Marte, y de ahí descendieron a la superficie del planeta. ¿Qué tan largo es este viaje? Bueno, son más de 120 días. Así que la tripulación pasó mucho tiempo, pues más que conviviendo, tolerándose unos a otros. El caso es que Hermes se queda orbitando alrededor del planeta Marte, pues también será el transporte de regreso a la Tierra. Así, en poco tiempo, la tripulación de esta misión se había armado de su hábitat, el cual es básicamente una carpa enorme de alta tecnología, que cuenta con aire respirable gracias al oxigenador, control de humedad, control de temperatura, y por lo cual es posible estar dentro del hábitat sin necesidad de un traje espacial. También esto convierte al hábitat en el centro de control de la misión, y esta es una estructura muy resistente, diseñada para soportar el terrible clima de Marte, que es famoso por sus tormentas de arena. Y también, por supuesto, se necesitaba de una manera para regresar a la Tierra. Para eso está el vehículo de ascenso marciano, o MAP, por sus siglas en inglés. Este es el dispositivo que permite a los 6 astronautas regresar a Hermes. Es básicamente una especie de cápsula espacial. El MAP es mucho menos resistente que el Habitat. Después de todo, es una nave espacial llena de equipo delicado, de ese que requiere laboratorios y talleres especializados para construirse y repararse. Si algo le pasa al MAP, los miembros de la misión Ares 3 quedarían atrapados en Marte, sin forma de regresar, condenados a morir ahí. Así que cuando, después del 6º día de la misión en Marte, una fuerte tormenta de arena se acerca al hábitat, es cuando las cosas empiezan a ponerse mal. El hábitat probablemente aguantaría la tormenta, e incluso si llegara a sufrir daño podría ser reparado. Pero el MAP, ese sí que no. La tripulación sigue con atención el pronóstico de la tormenta con la esperanza de que no los golpee directamente, o si es así, que no sea tan intensa la tormenta como parece. Porque si eso llega a ocurrir, lo que se tiene que hacer es evacuar e interrumpir la misión después de haber pasado ahí nada más 6 días, porque eso pone en un riesgo muy grande al MAP, y como ya dijimos, sin MAP no es posible sobrevivir. Y esto es justo lo que ocurre. La tormenta los golpea directamente y es tan intensa que pone en riesgo inmediato la seguridad del MAP. Ni modo, es el momento de abandonar Marte antes de tiempo. Los 6 miembros de la misión se ponen sus trajes espaciales y se dirigen a abordar el MAP, cosa que puede sonar fácil porque este vehículo está a unos pocos metros de ellos, pero la tormenta que los ha enfrentado tiene vientos de 175 kilómetros por hora. Como punto de referencia, un huracán en la Tierra, de categoría 2, tiene vientos de esta velocidad y es capaz de arrancar el techo de las casas. Un tornado, con vientos de la misma velocidad, es considerado de categoría F1 y puede llegar a mover automóviles grandes. Me refiero a muy grandes como remolques o trailers de mercancía. Y este no es un huracán ni un tornado, es una tormenta de arena marciana, con polvo marciano volando a esas velocidades, lo cual obstruye la visibilidad de manera extrema. La frase de que no puedes ver más allá de un palmo de tu nariz más o menos aplica aquí. Y la gravedad de Marte es también menor a la de la Tierra, y no hay atmósfera como nuestro planeta, así que las cosas arrastradas y lanzadas por el viento tienden a ser muy, muy peligrosas. Algo que Mark Watney experimenta directamente. Una antena se desprende del equipo de comunicación instalado en Marte por la misión Ares 3 y sale disparada por el viento, enterrándose en el cuerpo de Mark Watney. En el proceso, esto lo lanza a él algunos cuantos metros lejos de sus compañeros. Y algunos de ellos vieron cómo era que esta antena atravesaba a su compañero, lo cual no luce nada bien. La capitana de la misión tiene una difícil decisión, y aunque intenta monitorear los signos vitales de Mark Watney usando el sistema de comunicación que tienen todos los trajes espaciales, no tiene mucho éxito.
Así que, aunque no quisieran, la tripulación de la misión AD-3 asume que su compañero ha fallecido. Y antes de que ellos se enfrenten con el mismo final, abordan el MAV, abandonan la superficie de Marte y abordan la nave Hermes. Es hora de regresar a la Tierra. Pero Mark Watney está vivo. ¿Recuerdas que esto nos es contado por él mismo a través de su bitácora? La antena, en efecto, hirió a nuestro protagonista y fue muy doloroso, como recibir un tiro de bala. Sí, la herida lo hizo perder sangre de forma considerable y perforó su traje espacial, lo cual es algo muy peligroso porque este traje es indispensable para sobrevivir en la superficie de Marte si se está fuera de un hábitat. Pero por suerte, la misma sangre de la herida formó un coágulo en el orificio creado por la antena, sellándolo. Hasta cierto punto. Así, el traje espacial pudo mantener activo el sistema de oxigenación del traje para seguir funcionando aunque a marchas forzadas. Pero lo suficiente para que después de estar inconsciente un buen rato, Mark Watney siguiera vivo. Así, después de que las múltiples alarmas de su traje lo despertaran, nuestro protagonista pone manos a la obra. Atiende tan rápido como puede el asunto de tener una antena enterrada en el cuerpo. Por suerte, sus huesos la detuvieron. Bueno, esto cuenta como suerte. También sella su traje y se da cuenta de que el MAV ya no está. Sus compañeros se han ido, así que se ha quedado solo en Marte. De vuelta en el hábitat que resistió la tormenta, Mark Watney cura su herida y analiza su situación. No tiene forma de comunicarse con sus compañeros a la nave Hermes, mucho menos a la Tierra. Esa antena era parte importante del sistema de comunicaciones, el cual quedó inservible debido a esta tormenta. No hay forma de pedir ayuda. Se ha quedado solo e incomunicado. Maravilloso. Pero nuestro protagonista no es de los que se rinden. Es un astronauta, ¿recuerdas? Y es un científico, un botánico, pero científico. Y es un ingeniero mecánico. Construir y reparar cosas es algo que domina. Por lo tanto, pone su mente a trabajar en cómo resolver su problema. Debe haber una forma de salir vivo de esta situación. Así, Mark decide que lo más viable que puede hacer es mantenerse vivo hasta que la misión Ares 4 llegue a Marte, para así regresar con ellos a la Tierra, lo cual implica sobrevivir 3 años solo e incomunicado hasta que llegue esta misión a Marte. ¿Cómo planea lograr este propósito nuestro protagonista? ¿Qué pensarán en la Tierra de que ha muerto un astronauta en una misión a Marte? Y lo más importante, ¿logrará Mark Watney sobrevivir? Esto lo descubrirás leyendo El Marciano, de Andy Weir. Y ahora que sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar de ¿qué tiene de bueno? ¿Por qué disfrutarías de leerlo? Creo que el más grande punto positivo de este libro es que nos presenta a la ciencia como algo emocionante. No es nada más el hecho de que la historia del marciano ocurra debido a que los seres humanos, de nuevo, por fin, están poniendo en marcha misiones de exploración espacial, tripuladas y con el propósito de explorar el sistema solar. Pocas cosas en la vida son tan emocionantes como saber que los seres humanos estamos, de hecho, visitando otros mundos. Es que, además, los problemas a los que se enfrenta Mark Watney, nuestro protagonista, son solucionados gracias a sus conocimientos científicos. Si vive o no, depende de qué también puede aplicar todo el conocimiento científico que ha adquirido en su vida profesional como biólogo e ingeniero mecánico, en conjunto con el entrenamiento como astronauta que recibió por parte de la NASA. Así, Mark Watney nos cuenta el proceso mental al que llega para darle solución a los distintos problemas a los que se enfrenta en Marte. Por ejemplo, el reto de conseguir alguna fuente de alimento. Lo que hace es calcular cuánto tiempo durarán las provisiones con las que cuenta. A final de cuentas, estaban pensadas para 6 personas, así que puede calcular cuánto le durarán a una sola persona. Llega a la conclusión de que no es suficiente alimento, así que tiene que idear una forma para obtener calorías. Sí, calorías, porque los suplementos alimenticios que le proporcionaron a los astronautas se encargan de darle vitaminas y minerales. Pero el contenido calórico, eso no.
Pero Mark Watney es botánico, así que se le ocurre la idea de que podría cultivar su propio alimento. Solo tiene que encontrar entre las cosas con las que cuenta algo que pueda sembrar. Y después, calcular si el espacio en el hábitat será suficiente, si contará con el agua necesaria para mantener vivas a sus plantas, la temperatura que necesitarán y cómo conseguir abono. Y si sabes qué es el abono, te imaginarás que este problema es el más fácil de solucionar. Todo esto involucra un poco de matemáticas, un poco de química y un toque de biología, entre otras cosas. Pero resulta emocionante leer al respecto, porque la vida de una persona depende de ello. A diferencia de muchos experimentos de laboratorio que seguramente todos tuvimos que realizar en nuestras escuelas, si aquí algo le sale mal a nuestro protagonista, se muere. Hay una sensación de tensión constante, de peligro inminente y en general de interés por el futuro de Mark Watney. Y leemos cómo demuestra aquel dicho que dice que vale más maña que fuerza. Y por supuesto, ayuda a que nuestro protagonista es carismático. No tiene una personalidad particularmente compleja, pero tiene una característica que lo hace sobresalir. Tiene sentido del humor. Seguro te puedes imaginar a una persona en la misma situación que Mark Watney, que al encontrarse sola e incomunicada, termine deprimida, angustiada o desesperada. Nuestro protagonista no, lo toma con humor. Humor muy negro a veces, pero siempre procura encontrarle el lado amable a las cosas. Lo cual es, por cierto, realista. Es una de las múltiples formas en las que los seres humanos afrontamos situaciones de crisis. Y para nosotros, los lectores, representa tener un personaje principal que resulta agradable. Esto porque además, hay que decirlo, si eres botánico, además de ingeniero mecánico y astronauta, es porque eres un nerd enorme. Y orgulloso de ello. Así, el sentido del humor de nuestro protagonista involucra muchas observaciones que solo le resultarán graciosas a personas que somos más o menos nerds. Lo cual está muy bien, ¿sabes? Es agradable leer sobre un personaje que está usando su cerebro y todo lo que ha aprendido para sobrevivir en una situación en la que la mayoría de las personas morirían instantáneamente. Este también es un punto positivo de este libro. Es común que en muchos libros los conflictos se resuelvan a través del uso de la fuerza, directa o indirectamente. Por lo tanto, leer sobre Mark Watney usando su cabeza, analizando problemas y buscándoles una solución práctica, es muy positivo. Muestra una forma de hacer las cosas que también es válida. Y pensando en lectores jóvenes, niños, niñas y adolescentes, presentar que ser un nerd está bien es algo muy positivo. Presentar que querer saber más sobre un tema que parece que solo a ti y un puñado más de personas raras en el mundo les interesa, no tiene nada de malo, es también positivo. Que te guste construir cosas y tratar de entender cómo funcionan, no está mal. Sí, no son cosas que te convierten en el alma de la fiesta en la secundaria o en el bachillerato, pero son cosas muy importantes. Y bueno, si eliges seguir estudiando y entras a una universidad, llega el momento en que descubres que hay más personas como tú. Y cuando consigues un trabajo en el que eso que te apasiona y te convierte en un nerd es tu ocupación, también descubres a más personas como tú. Lo cual es muy agradable. Y también estas personas, al mismo tiempo que se parecen a ti, son distintas. En El Marciano aparecen personajes hindúes, latinos, europeos, chinos y americanos, entre otros. Esto también me parece un punto a favor de este libro, porque todos estos personajes son sumamente competentes y no son presentados de una forma estereotipada. Es una manera sutil del autor de decirnos que ser inteligentes y tener curiosidad es algo inherente a los seres humanos, sin importar nacionalidad, sexo ni ninguna otra cosa. Y todos los detalles técnicos y científicos presentados en El Marciano son correctos. Como ya platicamos, este libro fue autopublicado por capítulos. Y en este proceso, el autor se aseguró de que todo lo que mostraba en las páginas del Marciano fuera correcto, a través de pedirle asesoría a sus lectores. Y bueno,
También el autor tiene formación técnica y una pasión muy grande por los viajes espaciales, así que había muchas cosas que ya sabía y otras que investigó él mismo, lo cual también habla bien del autor. Hizo su tarea. La geografía de Marte, los tiempos que duran los viajes espaciales, las cantidades involucradas en procesos químicos y muchas otras cosas más. Todo corresponde con la realidad. En este sentido, este es un libro de ciencia ficción dura, más apegado a lo que es posible que a lo que es fantástico. Y sin embargo, es un libro fácil de leer. Sé que todo lo anterior suena a que es un libro en el que necesitas tener a un lado un formulario y un diccionario, pero no es así. A lo largo del libro, conforme se van introduciendo conceptos e ideas, estos son explicados por los personajes en lenguaje sencillo y fácil de entender. Terminas aprendiendo un montón de cosas sobre Marte y sobre viajes espaciales. Desde luego, ayuda a tener conocimientos previos de algunos temas, pero para nada es indispensable. En general, es un libro muy accesible y ágil de leer. Pero nada en la vida es perfecto, así que pasemos a hablar de ¿qué tiene de malo este libro? En primer lugar, solo el protagonista tiene una caracterización completa. Todos los personajes secundarios que aparecen en El Marciano tienen solo una aproximación a una personalidad. Más allá de motivaciones muy generales y un par de rasgos distintivos simples, hay poca caracterización para todos los demás personajes que no se llaman Mark Watney. Si para ti es importante tener un reparto de personajes memorables, El Marciano te va a quedar a deber. Algo curioso de este libro es que, por la narración en primera persona, a través de las entradas de una bitácora que es básicamente un diario de campo, te quedas con la sensación de que te están diciendo cómo pasaron las cosas en lugar de presenciarlas. Suena un poco raro, pero es la diferencia entre que alguien te cuente cómo estuvo a punto de ser atropellada a que veas cómo un autobús le pasa a escasos 5 centímetros de su cuerpo. Es una cuestión de estilo y de percepción, porque de todos modos te enteras de lo que pasó, pero sientes que hay mucha distancia entre el evento y tú. Tenlo en cuenta, porque esto puede hacer que sientas que es un libro un poco impersonal. Por último, también puede que todas las páginas donde el protagonista te cuenta los problemas técnicos que encontró y cómo razonó la solución te resulten aburridos. Así como esto es parte del encanto del Marciano para muchos lectores, para otros lectores puede ser la razón principal para que no lo disfruten. Considera qué tanto te interesan estos temas. Así que, en resumen, ¿recomendaría El Marciano de Andy Weir? Sí, en especial a los aficionados de la ciencia ficción, y a los que no son aficionados a la ciencia ficción también. No es tan fácil encontrarte con un libro en el que el protagonista sea un científico resolviendo problemas usando su conocimiento científico, y que tenga una historia que te mantenga enganchado, además de ser un libro fácil de leer. Es una combinación rara y que este libro tiene. Puede que no tenga muchos personajes memorables y su historia sea sencilla, pero todos amamos a Marte, ¿o no? Y esto es lo relacionado con el libro de esta semana, El Marciano de Andy Weir. Ahora, la parte final del podcast. Como siempre, este podcast es traído a ti gracias a los Patreones de A la Aventura. Mes a mes, los Patreones con sus donativos ayudan a que este podcast continúe existiendo y además a que se cree contenido adicional. También ser Patreones les da acceso a cierto contenido adicional y si tú quieres saber cómo puedes ayudar a este podcast, visita patreon.com/alaventura para conocer más. Dicho esto, esta semana hablamos de un libro que disfruté mucho leyendo. Como seguramente habrás notado, me entusiasma hablar del Marciano. Aún tengo pendiente ver la adaptación al cine de este libro, que al parecer también es bastante buena. Ya les contaré si la veo. Sí, y también quiero actualizarlos en el avance de páginas que llevo de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Desde la última vez que te platiqué cómo iba con este libro, he avanzado 0 páginas, así que seguimos muy constantes con esto. Ahora,
pasemos a las menciones a los escuchas de A la Aventura. Escuchas como tú, que son la parte más importante de este podcast. Antes que cualquier otro saludo, uno muy grande para Mateo y Julieta, que los manda saludar su padre, Eric. La última vez no apunté completo el saludo y solamente saludé a su papá, pero esta vez sí, un saludo para ellos también. Y espero no haber olvidado esta vez ningún detalle. También saludos a @tacoinche. Saludos para Claudio, @decano799002 hasta Paraguay. Para Tito, @nauclover. Saludos para Mac, @nictefont. También saludos para Jorge, @jdelacera. Sí, es todo un placer agarrar un libro y simplemente disfrutarlo, por el puro placer de leer, como me ocurrió con Los Tres Mosqueteros. Nada se le compara. También saludos para Daniel, @danielcenos, que me hizo notar, y le agradezco mucho por eso, un error en el episodio 118, precisamente, hablando de Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. El rey de Francia, el que aparece en este libro, es Luis XIII, no Luis XIV. Luis XIV sí aparece en Las Aventuras de D'Artagnan, pero en libros posteriores. Así que muy buen ojo por conocer este detalle, y ahora a mí me toca corregirlo en el episodio y editarlo, que seguramente nadie lo notará, espero. También saludos para @Susana Calete. Muchas gracias por tus comentarios. Por cierto, si al igual que ella les da un poco de curiosidad saber en qué trabajo, pues diseño instrumentos de evaluación educativa a gran escala, escribo informes de evaluación y también hago algunos análisis estadísticos. Sí, no tiene mucho que ver con los libros, pero también es emocionante. Bueno, eso creo yo. También saludos para @Abraham2mo y para Roberto. Muchas gracias por tu correo electrónico. Recuerda visitar alaventura.net. Allí están todos los episodios de A la Aventura. Y por supuesto, ahí además está una pequeña opción para que puedas buscar por título algún episodio que te interese. Como ya tenemos más de 100, quizás ya hayamos hablado de algún libro que a ti te llama la atención conocer. Por lo tanto, es buena idea darle un vistazo a esta opción. También ahí están los enlaces para que te suscribas al podcast, los podcasts amigos de la aventura y algunas cosas más. Todo esto te lo vas a encontrar en alaventura.net, y algo muy importante que está ahí, y también en la descripción de este episodio, son los medios de contacto. Si tienes alguna pregunta, comentario, solamente quieres que te mande un saludo en el episodio, puedes hacerlo a través de contactarte conmigo por Facebook, Twitter, correo electrónico y otros medios más. De nuevo, todo está en alaventura.net. Y hablando de contacto, esta vez, una vez más, te voy a pedir que me hagas saber qué libros te interesaría que fueran un tema de A la Aventura. Ya tengo una larga lista de pendientes, pero siempre es muy interesante conocer qué temas te interesan. Así que no dudes en hacérmelo saber. Y esto es todo. Que tengas un excelente día y recuerda, puedes llamar a esto una falla, pero yo prefiero llamarlo una oportunidad de aprendizaje. Hasta la próxima.